Hola, bienvenido al primer tema de tu curso de Ecología y Geografía. En este tema vamos a dar una introducción a la geografía y a la ciencia geográfica. ¿Recuerdas lo que estudia la geografía? ¿Te acuerdas qué estudiabas en la secundaria o en la primaria cuando tenías exámenes de esta materia? Bueno, vamos a dar un vistazo a lo que es el estudio de la ciencia geográfica o de la geografía. Vamos a ver que para estudiar la geografía se va a fundamentar en que es una ciencia mixta, en que necesita emplear representaciones terrestres y que va a considerar a la Tierra como un astro. Todo esto para poder analizar dos tipos de entornos. Por un lado, el paisaje natural o físico y por otro lado, el paisaje social o humano. El paisaje natural o físico nos va a servir para valorar los recursos naturales de estas cuatro capas que conforman a nuestro planeta: la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. ¿Recuerdas que estudia cada una de ellas? Por otro lado, el paisaje social o humano nos va a ayudar a conocer las condiciones de las poblaciones, la actividad económica y la organización política de los países. ¿Recuerdas a qué se refiere este término de organización política? Bueno, todo esto tenemos que estudiarlo ¿para qué? Para que tengamos un análisis crítico del papel que juega la humanidad en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Fíjate nada más cuántos términos hemos mencionado hasta ahorita y muy seguramente la gran mayoría de ellos ya los manejas. Pero bueno, todo lo que se conoce de geografía, no creas que es reciente. Se tienen ya muchos años estudiando a esta ciencia. Vamos a hacer un breve recorrido a lo largo de la historia para que conozcas qué aportaciones hicieron personajes tan importantes como por ejemplo Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, y que él para entonces ya afirmaba que nuestro planeta era redondo. ¿Cómo crees que él sabía o deducía que nuestro planeta era redondo? Bueno, pues observaba que la sombra que proyectaba nuestro planeta en la Luna era un arco de una circunferencia. Después de Aristóteles vino otro pensador, Estrabón. Él era un viajero turco y que fue conocido principalmente por una obra que escribió que se llamaba Geografía, y en ella da una descripción detallada del mundo que se conocía en ese entonces, el mundo que a él lo rodeaba. Después de Estrabón viene Ptolomeo, que fue un astrónomo y geógrafo egipcio, y él afirmaba que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Él también hace una obra a la que llamó Geografía y en ella da la localización de lugares que él conoció también en sus recorridos, y esa localización ya la da con latitud, con medidas de latitud y con medidas de longitud. Imagínate lo adelantado que estaba para el año 98 después de Cristo. Vamos a tener también las aportaciones que hizo Marco Polo. ¿Recuerdas a este viajero? ¿Has leído sus libros? Bueno, él hizo un libro que precisamente se llama Los viajes de Marco Polo, y en ese narra todas sus aventuras, llamémosle así, que surgieron cuando él deja Venecia para ir al lejano oriente, para ir en busca de mercancía que después él llevaba a Venecia para vender. Tenemos también que las expediciones españolas y portuguesas fueron un gran aporte para el conocimiento geográfico, sobre todo para el conocimiento de nuevas rutas, para el mapeo de nuestros continentes, para recorridos posteriores. Hicieron ya cartas geográficas que ayudaban a otros viajeros a poder realizar sus recorridos a lo largo del planeta. Vamos a tener a este otro viajero naturalista alemán, Alexander von Humboldt, que a él se le considera el padre de la geografía moderna universal, y realizó viajes de exploración desde su natal Alemania o de España hacia Groenlandia, por ejemplo, hacia el continente americano. Y en esos viajes, aparte de describir pues toda la trayectoria que él realizaba, describía los paisajes y toda la naturaleza que encontraba ahí. Vamos a tener también a este alemán geógrafo que
también se considera fundador de la geografía humana moderna, Carl Ritter, y él ayuda a definir el alcance de la geografía y su relación que tenía con otras ciencias, y él habla de que hay una influencia del ambiente natural en el desarrollo de las actividades del hombre. Si te pones a pensar, cuando hace mucho calor te dan ganas de trabajar, ¿verdad que no? Y cuando hace frío, probablemente sí te den ganas de trabajar para que entres en calor. Bueno, pues él ya hablaba de algo, de esa influencia que había. Vamos a tener también que en el año de 1880, Friedrich Ratzel, este otro alemán, geógrafo, nos habla de un concepto que se llamó determinismo geográfico, y en él nos dice que la geografía influye de manera decidida en las ideas de los habitantes. Él decía que no es lo mismo vivir cerca de la línea del Ecuador, donde la gente es menos productiva, que vivir en los países del norte. Entonces él también nos habla de una cierta influencia del ambiente natural sobre el humano. Todos ellos ayudaron a tener un mejor o un mayor conocimiento de lo que es la geografía, y actualmente contamos con sistemas satelitales que nos permiten tener estudios más completos de lo que es nuestro planeta. Vamos a tener sistemas de información geográfica, por ejemplo, que mediante el uso de softwares y hardwares muy sofisticados permiten realizar estudios de nuestro planeta y poder tomar decisiones al respecto. Tenemos los famosos sistemas de geolocalización, tenemos herramientas como Google Earth, que nos permite pues el conocer ciudades incluso sin haberlas visitado con pues una precisión o más bien una exactitud impresionante. Todo esto ha permitido un avance en el conocimiento de la ciencia geográfica. ¿Recuerdas en el mapa conceptual que dije que era una ciencia mixta o también puede ser una ciencia multidisciplinaria? ¿Por qué? Porque va a necesitar el conocimiento de otras ciencias para poder generar un mayor avance en lo que se desarrolle dentro de la geografía. Se va a apoyar en la economía, por ejemplo, en la arquitectura, en la historia, en la ecología, en la física. Piensa de qué manera todas estas disciplinas influyen en el conocimiento geográfico. Vamos a tener también que la geografía va a tener diversas ramas. Va a tener una rama que es la geografía física, que estudia a la Tierra de una manera, digamos, integral en su estructura de superficie, y vamos a tener que va a apoyarse en subdivisiones como la orografía, la climatología, la hidrología o la glaciología. Te dejo de tarea que veas qué estudia cada una de estas subdivisiones. Vamos a tener, por otro lado, la geografía humana, que estudia al ser humano, digamos, de manera integral, apoyándose en la antropología y en la etnografía. Al igual que en la rama anterior, te dejo de tarea que veas qué estudia cada una de estas subdivisiones. Y por último, la geografía biológica. Como su nombre lo dice, se encarga de estudiar todo aquel fenómeno o proceso biológico que se lleve a cabo en nuestro planeta, y se apoya en estas dos grandes subdivisiones, la botánica y la zoología. Muy seguramente recuerdas que estudia cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, pues ya por último, quiero dejarte estas preguntas como reflexión y a modo de tarea para que para la próxima clase las lleves resueltas y las podamos discutir dentro del aula. ¿Qué es la geografía y qué estudia? ¿Por qué consideras que la geografía es una ciencia? ¿Puedes aplicarla al estudio de tu entorno? ¿Por qué? ¿Y de qué manera lo puedes hacer? Te invito a que sigas aprendiendo más de esta ciencia y no dejes de responder todas las preguntas que dejé pendientes a lo largo de esta exposición. Nos vemos en clase.